también vamos a llamar a otra querida microbióloga colombiana, ha vivido en Costa Rica muchos años, hoy en día radica en Panamá. Ella se llama María Fernanda Gualdrón, es una persona también especial, muy dedicada con todo el uso y el manejo de los productos y los aceites esenciales. También quiero llamar a una persona muy especial, tuve la oportunidad de conocerla hace poco más, 3 o 4 años. Ella salió de su país, Venezuela, se fue a vivir a Chile, vive en una ciudad muy bonita en Chile que se llama Puerto Varas. Allá estuvimos en alguna oportunidad hace unos años haciendo algunos eventos de enrolamiento, eventos abiertos, en donde compartimos los aceites esenciales. Ella se llama María Fernanda Parra. María Fer, ven para acá. Y finalmente, un amigo de la casa, un amigo que todos y cada uno de ustedes conocen, un médico veterinario de aquí, de México, nada más ni nada menos. ¿Ustedes saben cómo se llama? Vamos a decir su nombre para que él venga. 1, 2, 3. El doctor Rodrigo Alabro. Muy bien. Qué bueno. Gracias, Rodrigo, y gracias a todos. Por favor. Bueno, miren, es muy bonito y sabemos que todos y cada uno de ustedes han tenido la oportunidad de inscribir a profesionales en diferentes áreas de la salud, de la medicina, de la biología, de la ciencia. Y es muy interesante cuando tú tienes conversaciones con cada uno de ellos. Bueno, el tiempo es limitado cuando hacemos este tipo de talleres y en estos escenarios, pero voy a entrar directamente al grano. Quiero primero preguntarle a nuestro único hombre, bendito entre todas las mujeres, al doctor Alabro. Usted como profesional en el área de la medicina veterinaria, ¿qué tan difícil es usted compartir esto con otros colegas, amigos veterinarios? Bueno, primero gracias por la gran recepción, mi querido doctor Rey. Algo de testosterona en el Bien panel, merecido, bien merecido. Pues mira, esa pregunta es muy complicada y me la hacen muchos de la gente que está en nuestra red, nuestros distribuidores. Porque la verdad es que es complicado compartirlo entre colegas. Creo que nuestra educación, nuestro marco teórico, el antecedente que traemos de esta educación tradicional con la cual nos educamos en nuestras carreras, en las universidades, nos permite, o más bien no nos permite muchas veces estar abiertos a este tipo de opciones o alternativas tan saludables y tan efectivas o más que inclusive la medicina tradicional, pudiera decir, la que practicamos o a la que tenemos acceso todos los días. Entonces la verdad es que hay que romper ese marco teórico y una vez que lo prueban, pero es mucho hasta ver no creer, ¿no? Me pasa mucho con algunos colegas. Pero una vez que lo consigues, la verdad es que bajan la guardia, muestran mucho más apertura y creo que eso lo facilita. También es cierto que hay que echar mano de muchas evidencias ya científicas que hay acerca de los beneficios, de cómo funcionan los aceites esenciales, y eso muchas veces te permite, es el picaporte para entrar, dejarles abrir la mente y poder entrar a enseñarles mucho más de los beneficios, que además son irrefutables. Me encanta porque en mascotas, en mi tema, es muy difícil que te digan que es un placebo, porque yo no puedo llegar y decirle al perrito, oye, te voy a poner la banda para que estés tranquilo durante el vuelo. Claro que eso no existe. Y es un gran argumento para decirles, es que los aceites no son placebo, tienen un efecto fisiológico clarísimo, y eso es un buen argumento que uso para con colegas médicos veterinarios. Oiga, ¿en qué clases de animales usted tiene la oportunidad de utilizar los aceites esenciales? La verdad es que el mercado principalmente es en mascotas y en gatos, que es la mayoría de usuarios de aceites, que además como que es muy compatible con la vida de nosotros los que amamos la naturaleza. En doTERRA creo que casi todos tenemos alguna mascota, y si no, tenemos gente en nuestra red que la tiene, pero básicamente es en perros y gatos. He tenido de todo, hurones, erizos, en caballos funciona muy bien, en gallinas funciona padrísimo, el uso de orégano para bajar la coccidia o los coccidiostatos en gallinas funciona padrísimo. La verdad es que sí hay un amplio, espacio donde aplicarlos, pero básicamente te diría, doctor, que es en perros y en gatos. Perros y gatos, muy bien. Bueno, ahora seguimos contigo, María Fernanda. Yo le quiero preguntar una cosa. Usted es odontóloga, su profesión.
¿Cómo fue ese cambio de poder introducir los aceites esenciales a la odontología? Acabamos de ver a mi querida amiga Andrea, que también es odontóloga y lleva más de 10 años o 10 años y un poquito más utilizando los aceites esenciales. ¿Cómo fue esa transición de comenzar a incluir aceites esenciales en la odontología? Ya, perfecto. Primero quiero Todos estamos sin voz hoy. disculpar mi voz. Estoy como confiando en el clavo y en el micrófono. Pero yo como odontóloga mi primer año hice odontología y doTERRA a la misma vez, mi primer año de doTERRA. Y ese año en mi consulta yo soy endodoncista, que es el odontólogo más odiado, porque son tratamientos de conducto, dolor, la gente le tiene mucho miedo. Y el primer aporte para la consulta es el apoyo emocional. Los pacientes llegan a la consulta súper estresados, ansiosos, con mucho miedo, y lo primero que hago es tener un difusor con Adaptiv lavanda y hacer inhalaciones profundas para que la persona pueda calmarse y empezar la consulta. Bueno, hay una segunda pregunta que me hace, y es común porque vemos hoy en día mucho bruxismo en las personas. ¿Cuál es la experiencia de utilizar tipos de aceites esenciales específicamente en bruxismo? Bueno, yo soy la mejor paciente. Ya. La mejor porque empecé doTERRA por eso. Y la verdad es que lo primero que los pacientes y mis clientes de doTERRA se autodiagnostican. Es como, yo tengo bruxismo, estoy apretando o me duele la cara. Y la verdad es que el bruxismo es multifactorial. Hay tipos de bruxismo de día o que es de vigilia y bruxismo de noche. Y el de vigilia sí está muy asociado al estrés y la ansiedad. Y el de la noche puede ser por microdespertares, problemas de sueño, problemas respiratorios. Ahí es cuando entra como el enfoque integral con doTERRA. Porque primero podemos apoyar rutinas de sueño, rutinas para que las personas puedan tener sueños más profundos y reparadores, como el copaiba con la lavanda. Podemos obviamente apoyar toda la parte emocional con Adaptiv, con lavanda, y además poder aliviar la tensión facial, porque cuando estamos bruxando o apretando tenemos dolor facial a nivel mandibular, a nivel facial, cuello, espalda alta, y ahí es cuando podemos hacer incluso masaje facial, que ayer lo mencionaron, masaje facial con un rolón que puede tener copaiba, aromatouch, lavanda, y aplicar rutinas de alivio y como estiramiento cuando empezamos a sentir esa tensión a nivel de la cara. Ese masaje con esa mezcla me gusta mucho. Sí. Aromatouch, copaiba y lavanda. Para ayudar a mejorar y relajar el estrés, la ansiedad, etcétera, etcétera, y mejorar el bruxismo cuando la causa del bruxismo viene por estrés, ansiedad y estrés. Claro, y ahí puedes aportar estrés, ansiedad y alivio de dolor a la vez. Muy bien. Doctora Andrea Sierra, usted es médico y es colombiana. Un aplauso para todos los colombianos que hay acá. Bueno, la medicina ha venido cambiando mucho en estos últimos años. Hoy en día, bueno, tengo la fortuna de tener unos sobrinos que escogieron también el camino de ser médicos. Y durante el tiempo que ellos estuvieron en la escuela, casi 20 años, 30 años después que yo estuve, me empecé a dar cuenta de que han cambiado muchos conceptos en el abordaje del proceso de la medicina. Y cuando hablamos del abordaje, hablamos de algo que usamos todos todo el tiempo, la pirámide del bienestar. ¿Qué tan importante es esa pirámide del bienestar y cuál ha sido la experiencia tuya abordando a las personas desde el punto de vista de la pirámide del bienestar? Bueno, buenos días a todos, me siento muy honrada de estar aquí, doctor, gracias por la invitación. Y respecto a la pregunta que me hace de la pirámide del bienestar, el cuerpo es una máquina perfecta, el cuerpo tiene un diseño divino. Si nosotros le damos a nuestro cuerpo los nutrientes, los suplementos que necesita, si tenemos una buena gestión emocional,
el sueño, rutinas de sueño, alimentación, movimiento, nuestro cuerpo va a ser capaz de sanarse a sí mismo y va a ser capaz de cumplir con todos sus ciclos de regeneración, de eliminar sus toxinas y todos los ciclos que el cuerpo tiene que hacer. Por eso la pirámide del bienestar se convierte como en ese suelo fértil a partir del cual nosotros podemos empezar a construir nuestra salud. Es donde nosotros podemos enseñarle a nuestros pacientes o a nuestros clientes a tomar el control de la salud, a que ellos mismos sean capaces con las herramientas que nosotros les enseñamos, que además tenemos las mejores, a construir esa salud y a darle al cuerpo todos esos nutrientes que necesita para que el cuerpo mantenga ese equilibrio. De hecho, el doctor Gil ayer lo mencionaba en su exposición y decía, no amanecemos diabéticos, o sea, no nos acostamos perfectos y amanecemos con diabetes, sino que la enfermedad es un proceso, es algo que se va cocinando cuando nosotros ponemos al cuerpo a luchar, cuando no le damos lo que él necesita. Entonces, por eso yo considero que la pirámide del bienestar, que nosotros creo que ya la tenemos muy interiorizada, es muy importante enseñársela a nuestros pacientes para que a partir de ahí ellos sean capaces de construir su propia salud. Esta es una pregunta que muchas veces me hacen las personas cuando me envían correos electrónicos, y es que muchas personas están tomando medicamentos. ¿Reemplazamos medicamentos con aceites esenciales? ¿O cuál es el concepto que tú tienes acerca de eso? Esa pregunta me encanta porque también me la hacen con mucha frecuencia y la respuesta a esa pregunta es depende. Me gusta más pensar en el concepto de la medicina integrativa, en el concepto de la medicina donde todos cabemos, donde tenemos un montón de posibilidades y de herramientas. Recientemente terminé una especialización con una escuela española en aceites esenciales y justo ahí aprendimos, la OMS reconoce todas las prácticas que le traen bienestar y salud a las personas. De hecho, hay muchos estudios al respecto de que estas medicinas integrativas, o sea, cuando nosotros somos capaces de complementar, de integrar, estas medicinas integrativas mejoran considerablemente los resultados de los pacientes. Por ejemplo, el cáncer. Obviamente hay muchas personas que necesitan su quimioterapia o necesitan su radioterapia, pero a partir de las terapias complementarias que ya están, o sea, los beneficios están ampliamente documentados, el yoga, la meditación y obviamente la aromaterapia, los aceites esenciales y todo lo que nosotros utilizamos, cómo puede mejorar el dolor, cómo puede mejorar el sueño, cómo puede ayudarles en un montón de circunstancias. Entonces, para concluir, la respuesta es, depende del escenario. Hay momentos donde los aceites esenciales definitivamente no reemplazan un infarto, un traumatismo, obviamente hay que entrar a hacer una intervención diferente, pero hay otros escenarios donde sí podemos utilizar este tipo de terapias y hay otros escenarios donde podemos complementar e integrar. Ahora, siempre es importante recomendar de que se cuente con el advenimiento médico. Es importante que si las personas van a reemplazar, van a dejar de tomar un medicamento, cualquiera que sea, por cualquier condición que tengan, siempre consulte con su médico. Muchas personas me escriben a mí también, me dicen, doctor, ¿será que con este tratamiento puedo dejar de tomar ese medicamento? Que es que no me gusta tomar medicamentos. No, hable con su doctor, cuídese, vaya a la pirámide del bienestar, cambie sus hábitos, cambie su estilo de vida, y una vez usted comienza a mejorar, obviamente su doctor va a darse cuenta con los exámenes de laboratorio, las pruebas de signos vitales, etcétera, se va a dar cuenta que probablemente va a tener la oportunidad de cambiar un medicamento y seguir haciendo. Muchos de ustedes durante esta convención y muchas otras han compartido conmigo experiencias parecidas. Mi doctor me dijo que ya no necesitaba tomar medicamentos. Eso queremos, pero queremos que podamos hacer los cambios desde el punto de vista de la causa. Por eso es tan importante el bienestar fundamental. Después del panel vamos a hablar un poco más acerca del bienestar fundamental. Doctor, discúlpeme, ahí, respecto a lo que usted dice, eso es una ventaja que tenemos hoy en día,
y es que en las universidades o en la academia ya se está ampliando esa visión. Entonces eso nos permite tener un poquito más de entrada y educar a estas personas de estas Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Quiero hablar con una amiga, María Fernanda, la conozco hace un montón de tiempo, tenemos mucha confianza, nos reímos un montón. Hemos tenido la oportunidad de compartir, adorando y pidiéndole al Señor y todas estas cosas, ¿no? También. Y ella es microbióloga, entonces ella trabaja detrás de la bambalina, detrás de la cortina. ¿Qué significa la calidad? ¿Qué significa la pureza para un microbiólogo cuando hablamos nosotros de productos que estamos recomendando para el consumo de los seres humanos? Por vía aromática, por vía tópica, por vía interna muchas veces. Gracias, doctor. Un saludo para todos y de verdad que placer compartir con Rodrigo, con Mafer, con André, definitivamente, bueno, todos fans del doctor Rey, ¿sí o no? Sí. Bueno, hablar de calidad a veces parece como un término etéreo, ¿no? Un término ahí como para solamente la gente que trabaja dentro de hospitales y laboratorios. O todo el mundo dice, tengo la mejor calidad, pero ¿cómo probamos eso? O se vuelve muy fácil decir que es de calidad. Pero asegurar la calidad de un producto a nivel de laboratorio exige unos procesos que son muy interesantes. La primera vez que yo fui a doTERRA fue en el 2019 y ver el proceso con el cual la empresa garantiza la calidad a nivel de laboratorio como microbióloga te da muchísima paz, te da mucha tranquilidad porque entonces observas que todos los exámenes para garantizar esa calidad de la cual todos hablamos, pues nos da un valor extra y yo siento que es muy importante que sin importar si eres consumidor, si eres compartidor o si eres constructor de negocio, tienes que estar seguro de todo lo que hay detrás de un aceite esencial en cuanto al laboratorio clínico. ¿Por qué? Porque ahí garantizamos que todos los aceites que utilizamos y que, como dijeron mis compañeros, garantizamos el efecto en animales, el efecto a nivel de un consultorio odontológico o de un consultorio clínico, está respaldado por exámenes que se hacen, bueno, a nivel de una forma impresionante. Yo quiero que ustedes sepan que la inversión que realiza la empresa en ese sentido o sea, a mí me sobrepasó la primera vez que entendí, porque cromatografía de gases, metales pesados, a nivel microbiológico garantizar la ausencia de bacterias, esos no son exámenes que se hagan en el patio, esos son exámenes que requieren equipos especializados. Y el hecho de que doTERRA haga eso te puede dar la seguridad que a nivel clínico y a nivel, digamos, de compartir con nuestra familia, que queremos lo mejor, hay una seguridad en eso, doctor. Y yo siento que hablar de calidad no es cualquier cosa, porque eso nos ayuda a garantizar que el efecto viene. Sobre todo que hay algo muy interesante, porque es que cuando combinamos todas esas pruebas que se hacen en pro de garantizar la calidad, llegamos a una conclusión, y es la pureza. ¿Por qué es tan importante la pureza? Fíjate que eso lo entendimos hace algunos años, de hecho con una charla tuya. Cuando uno habla de pureza de aceites esenciales, garantiza que la efectividad del aceite se va a lograr. Cuando hablamos de pureza, no solamente es que huela rico, o que huela, comillas, ay, huele a lavanda, ay, qué rico huele esta menta. No, cuando hablamos de pureza vamos más allá, y sobre todo hablamos de efectividad, doctor. Nosotros podemos hablar con mucha seguridad de nuestros productos porque estamos convencidos de que son 100% puros. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, resulta que a nivel de laboratorio puedo garantizar que el aceite de menta tiene solamente lo que dice los componentes que tiene el aceite. Y a nivel químico, eso quiere decir que a nivel químico van a llegar a tener el efecto esperado. Entonces de ahí la importancia de la pureza. Cuando tú dices que un aceite es puro, ese aceite va a lograr para lo que está hecho. Y hablando de la industria de aceites esenciales, no sé aquí en México, pero por lo menos en Estados Unidos hay más de 100 empresas de aceites esenciales. Así es. Y cuando hablamos del Gold Standard, hablamos de doTERRA. Y eso quiere decir que garantizamos que son puros y efectivos gracias a esa pureza. Qué bueno. Oiga, démosle un aplauso por esos conceptos. Qué bueno. Oiga, Rodrigo, una experiencia suya
que usted recuerde que haya sido una de esas experiencias que usted dice, sí, estoy en el camino correcto, tengo que seguir utilizando? Compártanos una experiencia. La verdad es que tengo muchísimas. Voy caminando y me platican esta y la otra y tal. Y les pido mucho justamente que compartamos esos testimonios, porque eso genera mucha confianza en los demás para utilizar los aceites en mascotas. Me encanta porque vas a una fiesta, llega una doTERRA y se cae un niño y le embarran aceites hasta por detrás de las orejas. Pero me preguntan, ¿le puedo poner lavanda a mi perro? O sea, hay una incertidumbre de usarlo o no, y desde luego que los testimonios funcionan muy bien. Recuerdo muchos emocionales. Por ejemplo, acabo de hacer un live con una chica de Chile que me platicaba que todas las noches que había pirotecnia, cohetes, fuegos artificiales, ella llegaba a esa casa, ella rescata animales. Un saludo a Caro por ahí si nos está viendo. Y me acuerdo que me decía que el perro realmente destrozaba la casa, encontraba botellas de vino chileno, lo cual es una ofensa, caray. Las encontraba tiradas en su casa, en su sala, porque la perra corría y tiraba brutalmente todo. Aplicando un protocolo de aceites y es muy importante que esto lo entiendan, los aceites no son inmediatos. Aprovecho la pregunta para decir que los aceites tienen que trabajarse porque son procesos fisiológicos, las emociones, y no es que entre una aspiradora y quite, las endorfinas y las hormonas que provocan estrés. Es un proceso que tiene que trabajarse, pero ella lo hizo correctamente y con eso logró el año pasado, la noche vieja, el año nuevo. Llegaba preocupadísima por saber si no se había destrozado su casa, y cuando llegó platica que la perra estaba plácidamente dormida en su cama. De eso tengo muchísimos testimonios, muchos temas de piel. La verdad es que me acuerdo de un tema de piel de una perrita que estaba completamente deshecha de la nariz, y el doctor, aquel diagnóstico que le habían hecho en su médico veterinario era que tenía o bien un tema degenerativo, cáncer de piel, o un tema de una alergia al sol brutal, y aplicando los aceites esenciales en cuestión de 10 días recuperó, la barrera física que es la piel. Se evitaron problemas secundarios, infecciones por bacterias, hongos. Espero que Cofepris no me friegue, pero bueno, lo digo así de abiertamente. Y rápidamente tuvo una recuperación que fue como impactante para la persona, ¿no? Entonces, hay muchos diagnósticos, pero de esos dos son dos que tengo siempre en la mente y que me gusta compartirlos. Oiga, eso es muy bueno. Sí, un aplauso. ¿Qué le Oiga, puse? Rodrigo. Me están preguntando qué le puse. ¿Qué le puso? Bueno, en la nariz usamos lavanda, mirra, manzanilla romana y, si no mal recuerdo, cúrcuma. Entonces era un proceso inflamatorio que con esos aceites, imagínense cómo le dimos para abajo brutalmente, ¿no? Y normalmente complemento esas terapias cuando desinflamamos con algún aceite que impide el crecimiento de agentes secundarios que generen infecciones secundarias. Entonces ahí tenemos muchos aceites que nos ayudan en eso. Romero, puede ser orégano, puede ser tomillo, pero siempre, por favor, sigan las recomendaciones de dilución, porque los aceites puros pueden ser, normalmente no hacen daño, desde luego nunca he tenido un efecto secundario, aprovecho para decirlo, pero sí pueden ser como agresivos por la cantidad de receptores olfativos de nuestras mascotas. Entonces, pues ellos huelen 50 veces más que nosotros. Si tú le abres un orégano a un perro, pues lo primero que va a hacer es voltearse, ¿no? Y si lo tienes que poner en la nariz, pues va a ser más agresivo. Entonces, siempre sigamos las recomendaciones de dilución que yo doy o otros profesionales de la salud dan. Y bueno, eso es normalmente lo que recomiendo. Perdón. Rodrigo, una recomendación que usted nos dé. Yo tengo perrito, tú tienes gato, perro, todos ustedes, casi todos hoy en día tenemos un animal que es más que la familia, porque desgraciado se convierte en una cosa muy importante en la casa, ¿no? Así es. Una recomendación, ¿qué podemos hacer que ya podamos salir de aquí y aplicar con los animalitos para alguna cosa específica? La principal recomendación que les voy a dar es que si ustedes quieren que, por ejemplo, un perro deje de ser ansioso o nervioso, los primeros que se lo tienen que poner son ustedes. Derecho. Es que de verdad, nosotros somos normalmente los detonadores de esas actividades, o esas acciones, o esas emociones
descontroladas de nuestras mascotas. Nosotros somos los detonadores y es muy chistoso. Es que tengo una perra pomerania que ladra como loca y la que me lo está diciendo está igual. Es que estoy nerviosísima porque mi perra ladra. La primera que se tiene que poner Copaiba, Balance, Peace, eres tú, amiga, ¿no? Y a partir de eso empieza a usar los aceites de manera responsable, de manera constante, y tu mascota va automáticamente a detectar ese cambio de estado de ánimo y va consecuentemente a bajar su ansiedad. Entonces, una recomendación generalizada para gente dueña de mascotas o líder de mascotas es: usen los aceites ustedes primero y van a ser un gran espejo para las emociones de sus mascotas. Muy buena, muy buen punto. Oiga, María Fernanda, la pregunta del millón: nadie quiere tener un dolor de muela, ¿cierto? Lo peor que hay en la vida es un dolor de muela. Una recomendación para un dolor dental. Ok, el mejor secreto, el aceite de clavo. El clavo. El clavo es analgésico y antimicrobiano, y es un aceite que es caliente, pero normalmente cuando tenemos un dolor dental, puede ser por un absceso, puede ser incluso un dolor referido, puede ser una pulpitis que necesita tratamiento ecológico, pero siempre nos da en la noche, en la casa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago antes de ir al odontólogo? ¿Cómo utilizas el clavo? ¿Cómo lo recomiendas? El clavo, primero para la parte de mucosa, las típicas aftas que duelen demasiado, son así chiquiticas y duelen demasiado. Las aftas tú puedes diluir con un poquito de aceite de coco de doTERRA y colocar una gota de clavo directo en la zona del afta. Va a molestar un poco, va como a arder un poco, pero la seca muy rápido. De hecho, el poder del clavo en la mucosa periodontal, en la mucosa oral, se ve en el enjuague bucal de doTERRA, que es increíble para personas que tienen enfermedad periodontal. Increíble como para el cuidado y protocolos constantes, obviamente después de un tratamiento periodontal completo. Entonces, ponemos una gotica directo en la zona en donde tenemos afectado por dolor. Claro, eso es en la mucosa. Y si fuera dolor dental, vas a agarrar directamente una gota del clavo y te lo pones a nivel de la encía arriba, donde estaría el nervio del diente, directamente en esta zona. De verdad he tenido personas que sufren, que tienen que ir a urgencia en el instante y logran como mejorar la sensación para ir al odontólogo especialista. Ayuda a moderar muy bien la sensación. Sí, y lo otro podrías complementar con cápsula internamente, copaiba, clavo, incienso, buscando también como un apoyo de alivio de dolor interno. Sí. Muy bueno. Oiga, Andrea, el orégano es uno de los aceites esenciales que yo personalmente lo recomiendo muchísimo. Recomiendo el orégano generalmente en una combinación de aceites que se llama GX Asís. Me encanta. ¿Por qué es tan importante el orégano? ¿Por qué está tan de moda? ¿Y qué piensas tú y cómo recomiendas tú el orégano? El orégano pareciera que se puso de moda, pero es una medicina ancestral. Es un aceite muy poderoso y precisamente por ser tan poderoso debemos ser muy cuidadosos en cómo lo usamos. El orégano también es un aceite caliente, entonces es dermocáustico. Es muy importante que sepamos que nunca lo debemos poner de forma directa ni en las mucosas ni en la piel, porque nos puede llegar a quemar. El orégano tiene 40% de carbacrol, y el carbacrol es un fenol, y los fenoles tienen una actividad antimicrobiana espectacular. Y creo que de ahí es de donde está volviendo a ponerse de moda el orégano, porque hay muchos estudios que son todos espectaculares, donde se demuestra cómo el orégano disminuye, por ejemplo, el biofilm de las bacterias. El biofilm es como una capita que se ponen las bacterias para que no sean destruidas por los antibióticos. Y el orégano, en cambio, es capaz de destruir ese biofilm de las bacterias.
también reduce la permeabilidad intestinal, por eso nos ayuda tanto en el SIBO, en todas esas, en el colon irritable, en todas las molestias digestivas. Nos ayuda mucho también a controlar, porque es muy buen bactericida, como les mencioné, el Helicobacter pylori, la sobrepoblación de cándida. Se ha encontrado que la cándida, pues digamos que se sabía, pero se ha logrado ir demostrando que la cándida es culpable de muchas enfermedades, de la diabetes, de lo mismo que les mencionaba ahorita. Es algo que se va cocinando y la cándida tiene mucho que ver ahí, y el orégano es activo contra la cándida. Y uno de los problemas muy importantes por los cuales estamos cocinando esa cándida es por el azúcar. Claro. No les olvide. Por las Acuérdense lo que yo les he venido diciendo. Que ustedes me vacilan mucho con la capirotada, pero el azúcar es lo que cocina de una manera muy importante esa candidiasis sistémica. O que si la tiene en el pie, entonces se llama una onicomicosis porque afecta a la uña, que si la tiene en la piel, entonces es una dermatomicosis, pero es cándida, como quiera que sea. Ahora, la cándida es una de las bacterias obligadas del intestino porque de alguna manera hace parte de la microbioma. El problema es cuando se genera una disbiosis, y por ahí debe estar una colega mía con la cual hablamos hace un año justamente de la disbiosis. Es muy importante poder entender esa parte clave. La dieta nos ayuda a prevenir o a mejorar procesos. Ahora, si a eso le sumas un aceite esencial como el orégano con el carbacrol, pues va a mejorar muchísimo. Exacto. Ylan, hábleme de Ylan, que ese es un aceite del que hablamos poco. Sí, es un aceite que a veces lo dejamos en el olvido, pero es una belleza. El ylan es un aceite que yo utilizo mucho en terapias de dolor, porque el ylan tiene una propiedad, y es que aumenta el umbral del dolor. O sea, no actúa tanto como analgésico periférico, no sé cómo hacerme entender, sino más a nivel cerebral, en la percepción del dolor, en la reacción que tenemos al dolor. Entonces tiene una función muy bonita, reduciendo pues como esa percepción del dolor y aumentando el umbral del dolor. Entonces vuelve el cuento. Los pacientes, por ejemplo, con cáncer, con fibromialgia, con dolores crónicos, el ylan les puede ayudar un montón. Además que tiene como una doble vía o un doble propósito, y es que además de que me aumenta ese umbral del dolor, el ylan también nos ayuda a gestionar la parte emocional que acompaña el dolor, porque obviamente una persona con dolor crónico es una persona que empieza a tener depresión, ansiedad, no puede dormir, o sea, el dolor influye mucho y empieza a tener una respuesta emocional. Y el ylan nos ayuda muchísimo a controlar esa respuesta emocional y, como les menciono, a aumentar ese umbral del dolor para que nuestra percepción del dolor no sea tan alta. Eso me recordó parte de una conversación que teníamos hace un par de días con el doctor Gil cuando hablábamos de la técnica Aromatoch, que por cierto los invito para que todos hagan el programa en línea de certificación Aromatoch. Es clave y es fundamental para ti, para tu organización, y sí, apláudanlo, y para tu negocio. Es clave que todos ustedes, miren, yo lo hice hace un par de meses atrás, después de muchos años. Me demoré 3 horas, porque el día siguiente íbamos a tener una función de Aromatoch con el doctor Gil. Y yo dije, no puedo llegar mañana y que me pregunten vainas y yo no acordarme. Entonces, ese día dije, propósito va a ser el Aromatoch. Me senté 3 horas, me demoré, bajé las preguntas, bajé videos, recordé todo lo de la técnica, etc. Al otro día estaba como una cuchilla cuando hicimos ese programa de embajadores Aromatoch. Pero hay algo muy interesante, que hablando del dolor y el ylan y lo que estabas diciendo, porque en la técnica Aromatoch utilizamos una mezcla muy famosa que es el Deep Blue, ¿cierto? ¿Les gusta el Deep Blue? Sí. Tiene Wintergreen o la Gaulteria, que son salicilatos. En el dolor hay varias vías que comunican el dolor. El ácido araquidónico descompone por un lado en ciclooxigenasas, leucotrienos, prostaglandinas, tromboxanos, sustancias P. Es algo muy interesante porque
el dolor no es únicamente la sensación que tenemos acá, sino también la vía de transmisión que llega al cerebro. Y es algo muy interesante que Andrea nota con el Inalinan. Y es de que en la medida que nosotros podemos trabajar con el Inalinan, un aceite esencial, que puede trabajar esa parte de inhibición o de mejorar la capacidad que tenemos nosotros para aguantar el dolor. Es eso importante, es como una caricia. Cuando usted se cae y nadie lo ve, usted dice, uy, qué totazo que me pegué. Pero si usted está con su mamá y su mamá le dice, ay, pobrecito, como que le duele menos, ¿cierto? Eso es el umbral del dolor, es tener la capacidad de poder aguantar un poquito más. Pero bueno, ahora que hemos hablado tanto de tantas experiencias y tanta buena utilización, para mí es importante preguntarle a nuestra microbióloga, ¿por qué es tan importante la validación científica de la pureza y la calidad otra vez? ¿Por qué es tan importante que nosotros, como amantes del bienestar y como representantes de doTERRA, entendamos que una diferencia grande que tenemos nosotros con los otros aceites que hay en la calle? ¿Cuál es esa diferencia y por qué importa tanto la calidad en esa diferencia? Bueno, yo creo que ¿quiénes han escuchado CPTG? Ok, ¿quiénes han utilizado CPTG para que alguien que usted le habló de doTERRA se convenza de comprar? Un poquito menos. Vean, escucharon estas 3 experiencias de profesionales de salud que han tenido la oportunidad de usar los aceites esenciales. La única manera que nosotros tenemos para de verdad tener un resultado como los que hablamos hoy es tener CPTG. Y esa inversión que hace la empresa, ¿qué nos garantiza? Bueno, que el aceite esencial logre su cometido, que esté fundamentalmente en esas cadenas de las que habla el doctor, en esos ciclos, que sea capaz, que tenga la capacidad de llegar a el efecto, por ejemplo, del poderoso orégano, que sí es cierto que muchos dicen que está de moda, como dice Andrea, pero lo más importante, no podemos, yo desafortunadamente me han mandado videos diciendo, no, es que y entonces lo tomo así, cada vez que me dicen que se van a tomar el orégano directo, bueno, a mí se me para el pelo. Pero es que, claro, ¿cómo vamos a hablar de garantías si nada de lo que están ofreciendo habla de CPTG? ¿Cuántas empresas que conozcamos tienen un certificado de calidad? Y ojo, doctor, no es un certificado de calidad que doTERRA dijo, ay, me sirve. No, eso está respaldado por empresas fuera de doTERRA, que analizan y dicen, ay, mira, sí es cierto lo que ellos dicen. Entonces, el efecto que nosotros queremos a nivel celular, del cual han hablado los compañeros, para que logre ese efecto, tiene que haber calidad en el producto. ¿Por qué? Si nosotros usamos aceites esenciales que no tienen la calidad adecuada, que no tienen la garantía, se puede volver un problema. Podemos tener reacciones de tipo a nivel de piel, podemos tener reacciones internas, porque al final no estamos garantizando que realmente sea un aceite esencial puro. Entonces, ojo, no es simplemente decirles, ay, compren doTERRA porque es lo mejor. No, es que ustedes tienen que estar convencidos de lo que puede pasar al usar el aceite esencial que compran en cualquier punto, ¿sí? Entonces, nosotros como asesores de bienestar tenemos que volvernos como cuidadores también de la calidad, doctor. Y tenemos que sentirnos muy orgullosos, pero seguros. Si ustedes tienen dudas, eso es lo otro lindo que tiene doTERRA, doctor. Si ustedes tienen dudas acerca de lo que hemos conversado, acerca de calidad, ustedes pueden ir a la página. Y ahí vienen, bueno, un montón de estudios, como los que dice la doctora, un montón de publicaciones que se han hecho que respaldan lo que estamos hablando. Entonces no es solamente decir que porque garantizamos la calidad y eso es suficiente. Ojo, garantizamos la calidad y eso quiere decir que el efecto también está ahí. Eso es muy importante. Claro que sí. Ahora miren, ustedes conocen a Rodrigo, a María Fernanda Gualdrón número 2, Mafer y Mafe, y también Andrea. Todos somos profesionales de la salud que de una u otra manera hemos venido trabajando con doTERRA durante estos últimos años. 10 años, 12 años, 8 años, 6 años, el tiempo que sea. Siempre pregunten, si tiene alguna duda, cuestión. Tenemos un correo electrónico que se llama
productsupport@doterra.com. Cuando tú tienes una pregunta específica acerca del producto, por ejemplo, quiero saber cuánto porcentaje de mentol tenemos en el peppermint, hágale esa pregunta al departamento de Product Support, si usted no sabe muy bien cómo poderlo conseguir, esa información. Y le van a contestar en promedio en 48 horas, no se demora más, les prometo que no se demora más. Pero es clave el generar confianza. Acuérdense, las personas compran productos, se afilian a comunidades dependiendo la confianza. Si no tenemos confianza en el producto, si no podemos entregar el producto con confianza, pues lógicamente no vamos a poder sostener lo que hemos venido haciendo. De verdad que a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Por favor, démosle un aplauso, pongámonos todos de pie, porque son personas muy valiosas y nuestra comunidad ha venido siendo parte de todo este grupo tan importante de seres humanos, que también somos pacientes. También nos enfermamos, también se nos inflama el colon, también nos duele la cabeza, etc. Pero que de verdad el propósito más importante nuestro es ayudar y servir. No estamos cambiando una medicina por otra, estamos trayendo una nueva clase terapéutica. Este es el principio de lo que se llama el uso de los aceites esenciales en el manejo y el bienestar de la salud. 1.8 trillones de dólares vale este mercado alrededor del mundo, y estamos aquí y nos lo podemos comer, un gran pedazo de ese pastel. De verdad, un aplauso, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Gracias.